A principios del siglo XIV, Europa en ese momento parecía un lugar bastante estable. Venía de ciclos de crecimiento, de consolidación de una expansión agrícola tremenda en el continente. Aparentaba estar en un punto de equilibrio, pero esa calma era solo superficial. Y es que justo ahí, bajo esa superficie, donde la historia se pone realmente interesante, porque esa aparente estabilidad en realidad estaba ocultando unas fracturas profundas que estaban a punto de quebrar todo el sistema. Lo que estaba por suceder no solo iba a cambiar la economía, iba a redefinir para siempre el trabajo y la sociedad misma. Y aquí está la pregunta central que vamos a explorar hoy. ¿Cómo es posible que algo tan duradero se venga abajo? Y bueno, la respuesta no es solo un evento, sino más bien una tormenta perfecta, una combinación de problemas internos que se venían cocinando, y un golpe logró acelerarlo todo. Para entender cómo se derrumbó, primero tenemos que ver qué lo hizo tan fuerte. La respuesta, como casi todo en esta época, empieza y termina en la tierra. Pensemos en el feudalismo como un gigante. Es como un motor agrícola. La tierra era literalmente la fuente de toda la riqueza y de todo el poder. Los señores eran los dueños y millones de campesinos la trabajaban a cambio de protección. El derecho a subsistir era un equilibrio muy delicado y claro, por lo que cuando esa base empezó a temblar, todo el edificio se vino abajo. Para darnos una idea de la escala de esta dependencia, el 90% de la población eran campesinos. Su trabajo no solo los alimentaba a ellos, sino que sostenía a la nobleza, al clero y a los ejércitos. Toda la estructura social descansaba literalmente sobre sus hombros. Y durante siglos, este motor funcionó increíblemente bien. Los campesinos, buscando cómo cumplir con sus obligaciones, desarrollaron nuevas técnicas como la rotación de cultivos de 3 campos y se pusieron a talar bosques para crear más tierras de cultivo. El resultado, más comida, más excedentes, que no solo mejoraron un poco la vida, sino que reactivaron las rutas comerciales por toda Europa. Pero como suele pasar, ese mismo crecimiento llevaba dentro la semilla de su propia destrucción. El motor que había impulsado Europa durante tanto tiempo empezaba a sobrecalentarse, y ahí fue cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas serias en los cimientos. Y aquí está uno de los problemas clave. La expansión agrícola tenía un límite. Las mejores tierras ya estaban en uso y las nuevas, esas que se conseguían talando bosques o drenando pantanos, eran de peor calidad. Esto significa que se necesitaba más trabajo para producir menos comida. Este es un concepto económico que se conoce como la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, el sistema simplemente ya no podía crecer al mismo ritmo. Y a esta crisis en el campo se le sumaron las tensiones sociales. Los nobles se peleaban entre ellos por el control de las tierras y para financiar sus guerras le subían los impuestos a los campesinos, que ya bastante tenían con sobrevivir con cosechas cada vez más pobres. La economía había empezado a contraerse, el comercio bajó, el sistema se estaba debilitando peligrosamente desde adentro. Y justo en ese momento, cuando el sistema feudal estaba en su punto más vulnerable, llegó un golpe externo, un evento catastrófico que iba a acelerar el colapso de una forma que nadie habría podido imaginar. Las mismas rutas comerciales que habían traído prosperidad y habían reactivado la economía se convirtieron de repente en las autopistas de la muerte. En 1348 la peste negra desembarcó en los puertos europeos y comenzó su avance implacable. El impacto fue apocalíptico. La población de Europa se desplomó de 75 a 50 millones de personas. Es casi un tercio de la población que desapareció. Es una escala de mortalidad que hoy en día nos cuesta incluso imaginar. Con un sistema que ya estaba debilitado y una población diezmada, las piezas del viejo mundo feudal simplemente dejaron de encajar. Lo que vino después fue el caos y una reconfiguración total de la sociedad. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. De repente no había suficientes personas para trabajar la tierra. Aldeas enteras quedaron abandonadas. La escasez de alimentos y de bienes básicos se disparó, y con ella la violencia y el orden social. El gran motor del feudalismo se había detenido. ¿Y cómo reaccionaron los señores feudales ante este colapso? Pues aferrándose desesperadamente a lo que quedaba de su poder, por lo que para intentar compensar esa pérdida de ingresos inflaron los precios de los pocos alimentos que había. Fue una decisión fatal, que solo empeoró el hambre y la miseria de la gente, y que irónicamente aceleró el fin de su propio sistema. Entonces el punto crucial es
que la crisis del siglo XIV no solo dañó el sistema feudal, lo que hizo fue destruir sus dos pilares fundamentales, la relación entre la tierra y la abrumadora disponibilidad de mano de obra campesina. Sin eso, el viejo orden ya no podía sostenerse más, estaba roto. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La historia del siglo XIV es la crónica de un colapso, una mezcla de debilidades internas que se acumularon lentamente, como el agua que agrietando una presa y un golpe externo, masivo e inesperado, la hizo estallar. Una lección muy poderosa sobre cómo incluso los sistemas que parecen eternos tienen siempre un punto de quiebre.